Red Guaraní te lleva a conocer el país andino de Bolivia, un lugar de colores, contrastes y culturas extravagantes que convergen en una sola nación. Seguinos y convertí a Bolivia en tu próximo destino turístico. El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el centro oeste de América del Sur, en lo que se conoce como el Alto Perú. Incluso antes de llegar y desde las ventanas del avión, el turista puede apreciar la diversidad existente en su territorio, donde se asientan desde planicies, sierras y valles, hasta cerros y montañas de picos nevados. Esta diversidad topográfica es lo que genera la extensa gama cultural de esta nación, que envuelve a más de 40 grupos étnicos, siendo los más destacables los quechuas, los tupí-guaraní y los aymaras. Nuestro viaje en este país del altiplano nos lleva al aeropuerto El Alto, en La Paz, capital de Bolivia. Lo primero que llama la atención de los turistas al llegar a este país ubicado a una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar es su gente. Más del 60% de los 10 millones de habitantes es descendiente amerindio. Esto se refleja en los rasgos y facciones de los rostros de la población, además de su forma de vestir, la cual se remonta a cientos de años atrás. Van a ver imágenes seguramente de la mujer que usa el traje tradicional, que es la chola. Ellas nos recuerdan a las damas españolas. Los mantones de Manila, las sayas y el sombrero, que es una influencia inglesa. Es el bombín, que es de los hombres. Y reclinado a un ladito significa soltera, y cuando está en la cabeza arriba, que es casada. El lago Titicaca es una de las principales atracciones de este país andino y es el primer lugar visitado por nuestro equipo. Se encuentra ubicado a unos 3.810 metros de altura sobre el nivel del mar y de una superficie de 9.000 kilómetros cuadrados, es el lago navegable a mayor altura en todo el mundo, con una profundidad de 281 metros. Las aguas transparentes y tranquilas de este espejo líquido son compartidas con Perú. El Titicaca se encuentra estrechamente ligado a la cultura ancestral de todos los pueblos del altiplano, ya que la leyenda cuenta que fue creado por las lágrimas del dios Sol, cuando los Apus, dioses de las montañas, decidieron exterminar a los aborígenes conocidos como pumas. El recorrido nos conduce a un mirador en la altura de una colina, desde donde se puede apreciar la majestuosidad del espejo de agua y las historias contadas por los pueblos bolivianos sobre la existencia de la humanidad y las montañas. Ese era el parangón de Contixi Viracocha, el dios supremo. Él hizo a su hijo y a los humanos en forma de estelas líticas. Les dio su lengua, su ropa y les dijo: vayan, sigan mis preceptos, multiplíquense y demás. Pero las deidades de las montañas devoraron a su hijo. Lloró tanto que sus lágrimas formaron lo que hoy es el lago Titicaca. Los turistas que llegan hasta las zonas más altas de Bolivia deberán lidiar con la presión atmosférica producida por la altura del país, ubicado en un promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta presión puede generar todo tipo de malestares en los visitantes, como ser dolor de cabeza, decaimiento, sangrado, desvanecimiento o problemas estomacales.
Los nativos poseen una solución única a este problema, la cual consiste en tomar una infusión elaborada con la hoja de la planta de coca. Esta práctica se extiende por todo el país y en base a esta planta se han creado también ungüentos para los dolores, bebidas y varios tipos de alimentos que pueden encontrarse en los mercados de las diferentes ciudades de Bolivia. El mate de coca ayuda mucho a oxigenar el cerebro para los que sienten el apunamiento. Y disfrutamos del té de coca, inclusive nos dieron un poquito la hoja de coca, que se siente realmente, ¿verdad? Y después de la subida, no sé si se sintió la coca o el trajín. Hay cuerpos, metabolismos que se adaptan a cualquier altura, así que ponga a prueba, ¿no?, su físico. En el país existen otras interesantes atracciones, como ser estos exóticos animales conocidos como alpacas, además del Salar de Uyumi y el Santuario de la Virgen de Copacabana. Pero sigan con nosotros, que esto será revelado en la próxima entrega de Red Guaraní en Bolivia. Con imágenes de Andrés Chica desde el altiplano boliviano, informó Mauricio Durán.